hay otro Dios como tú. Entre los dioses solo tú peleas por mí. Tú peleas por mí. Vamos a declararlo de nuevo, dígalo usted. No hay otro Dios como tú. Cántalo. Entre los dioses solo tú peleas por mí. Tú peleas por mí. Ahora vamos a declarar así. En medio de la batalla te alabamos. En medio de la batalla te alabamos, Dios. En medio de la batalla, cántale. Te alabamos. En medio de la batalla te alabamos. En medio de la batalla te alabamos. En medio de la batalla te alabamos, Dios. En medio de la batalla te alabamos. En medio de la batalla Reina Jehová. Reina Jehová. reina Jehová. Reina Jehová. No hay otro Dios como tú. Entre los dioses solo tú peleas por mí. Y no tú peleas Tú peleas por mí. mi batalla, tú la peleas, decláralo. No hay otro Dios como tú. Entre los dioses solo tú peleas por mí. Tú peleas. Tú peleas por mí. Una vez más, no hay otro Dios, dile. No hay otro Dios como tú. Entre los dioses solo tú peleas por mí. Tú peleas por mí. En medio de la batalla te alabamos. En medio de la batalla, dile. Te alabamos, Dios, en medio de la batalla. Te alabamos. En medio de la batalla te alabamos, Dios. En medio de la batalla, Te alabamos, en medio de la batalla. te alabamos, Dios. En medio de la batalla te alabamos. En medio de la batalla. Reina Jehová. Reina Jehová, Reina Jehová. Reina Jehová. Vamos a declararle nuestra confianza. Vamos a declarar lo siguiente. Vamos a decir a ti, escucha lo que vamos a decir. Confío en ti, estás en control. Ahí tienes la letra. Mi corazón no tiene temor, que tú estaré. Porque tú eres Dios. Cántale. Jesús Jesús, venció. Jesús venció. cántale. Confío en ti, estás en control. Mi corazón no tiene temor, Que tú estaré. porque Dios. una vez más. Jesús venció, Jesús venció. Confío en ti, estás en control. Pon tu mano en el corazón. No tienes temor, que tú estaré porque eres Dios. Jesús venció, Jesús confío en ti, Estás en control. mi corazón no tiene temor, que tú estaré. Dios. Jesús venció, Jesús venció, decláralo. Jesús venció, Jesús venció, Jesús venció, Jesús venció, Jesús venció, Jesús venció. Jesús venció, Jesús venció. Jesús venció. Jesús venció.
medio de la batalla, te alabamos, en medio de la batalla, te alabamos, Dios, en medio, oh, declaramos, te alabamos, en medio de la batalla, te alabamos, en medio de la batalla, te alabamos, en medio de la batalla, te alabamos, Dios, en medio de la batalla, te alabamos, en medio de la batalla, reina Jehová. reina Jehová, reina Jehová, reina Jehová. Confío en ti, estás en control. La alabanza tiene poder. Corazón no tiene Lo que tú temor. declaras tiene poder. Daré porque tú eres Dios. Vamos a declararlo. Jesús venció, Jesús venció. Confío en ti, estás en control. Mi corazón no tiene temor. Que tú estaré. Porque tú eres Dios. Jesús venció. Ahora lo que sigue, escucha. Cancelo el temor con mi adoración. Cantando se va la desesperación. Yo canto en victoria, yo canto en fe. Y toda cadena está bajo mi tiro. Cancelo el temor, adoración. Cantando se va la desesperación. Yo canto en victoria, yo danzo en fe. Y toda Cadena está bajo mi Dilo. pies. Cancelo el cántalo, cántalo, cantando se va la desesperación. Yo canto en victoria, yo danzo en fe. Y toda Otra vez, dilo. Cancelo el temor con mi adoración. Cantando se va la desesperación. Yo canto en victoria, yo canto en fe. Y toda cadena está bajo. Dile, en medio de la batalla, dilo. Te alabamos, en medio de la batalla. Te alabamos, Dios, en medio de la batalla. No, alábale. Vamos a lanzar. Alabamos, en medio de la victoria. Te alabamos, Dios, en medio de la batalla. te alabamos, En medio de la batalla, reina Jehová, 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 reina Jehová. Dale fuerte el aplauso a la victoria, Señor. Te amamos. Me envuelves hoy en una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Levante sus manos y haga esta declaración. Me envuelves hoy en una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. No soy esclavo
desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti, me llamó el amor. No soy esclavo del temor, soy un hijo de Dios. No soy esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Levanta tus manos y adórale. Tú eres hijo, eres hija. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste, yo cantaré. Dilo, soy un hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Levanta tus manos y adórale por eso. Con el temor me rescataste, yo cantaré. Dile, soy un hijo de Dios. Abriste el mar para que vamos, profetiza sobre tu destino. El camino está hecho, ahora avanza por fe. Me rescataste, Yo cantaré. Dile, soy un hijo de Dios. Abriste el mar, dile. Abriste el mar para que yo amor. Me rescataste, yo cantaré. Soy tu hija, soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Yo no soy un hijo de Dios. Bueno, hoy voy a hablarles del tema favorito mío, porque es el tema clave, y es el tema ¿de qué? De la fe. Vamos a hablar de fe. No podemos despegarnos de eso. Y fíjense que cuando uno tiene hijos, niños, es decir, que son pequeños, hijos, con mi caso que tengo un adolescente y un pequeño, la verdad de las cosas es que todos los días es una aventura, ¿verdad que sí, Mariana? Todos los días, ¿sí o no? Todos los días, ¿verdad, maestra Josefina? Todos los días es una aventura. Mónica, ¿no es cierto? Todos los días es una aventura. Acá también el matrimonio Castillo sabrá que es una aventura todos los días. No sabes,
hablando de cosas positivas, no sabes con qué te van a salir, con qué ocurrencias. Me acuerdo que hace años, ya tiene algunos años, pues ya mi hijo menor ya está por cumplir los 9 años. Y estaba chiquitito, yo creo que empezaba como de 4, y un día entró a la recámara y me dice, él es muy sagaz, y estaba yo acostado, estaba yo acalorado, leyendo. Me dice, pero muy serio, me dice, papá, si tú fueras guapo, ¿cómo serías? Y dije yo, pues ya, no, pues imagínate. Y le dije, no, pues hijo, sí, pues yo creo que sería distinto. Y dije, ¿cómo me verá, Dios mío? Y entonces, con los niños no sabes qué te vas a enfrentar, y es decir, con qué ideas van a salir, y están muy revolucionados. Y estas 2 semanas, 3 semanas, ellos sin darse cuenta empezaron a hablar de un tema que me empezó a despertar la fe en un ámbito mayor, aunque ya lo tengo, está allí gestándose en mi corazón, como en el tuyo. Empezaron a hablar por separado, el que va a la secundaria por lo que le enseñaron en la secundaria, el chiquito por lo que se emociona. ¿A qué voy? Me empezaron a hablar de repente de agujeros negros, del espacio. Si pasamos de los dinosaurios un día a agujeros negros, a hablarme de antimateria, así que prepárate porque un día te van a hablar, si les gusta eso. De repente me llegaron hablando de la ley de las cuerdas y la partícula de Dios. Y tú dirás, ¿qué es eso? ¿Con qué se come, pastor? Pues yo también, no te creas que soy muy ducho o docto en eso. Pero empecé a escucharlos y me empezaron a poner videos en YouTube, muy amenos. Yo había escuchado algo de eso. Y pues todo tiene que ver con la ciencia, con entender el universo. Los científicos ahora ya están en este punto. Primero querían entender, ahora ya hablo desde mi perspectiva, los científicos querían entender hace años cómo era el mundo en el que vivían, cómo se comportaba. Y empezaron a tener las respuestas, y ya tenemos respuestas. Las leyes de la física, todo lo que aprendemos de cada aspecto, los médicos, ¿verdad?, que saben entender el cuerpo humano, cómo funciona, cómo opera, cómo tratar sus afecciones, dolencias, y tantas cosas, cómo han hecho y desarrollado la ciencia en todos los ámbitos. Entonces las respuestas a cómo funciona el mundo ya las tienen. Ahora la pregunta que están buscando responder, encontrarle una respuesta, es ¿de qué está hecho el mundo? Ahora ya saben, nosotros en alguna medida, ya sabemos en qué mundo vivimos. Ya han estudiado todos los materiales de los que está compuesto. Tenemos una tabla periódica de los elementos. Todo lo que tenemos o es de acero, o es de níquel, o es de cobre, o tiene partes de todo eso, lo que está en la tabla periódica. Ya entendieron el mundo. Ahora quieren saber de qué está hecho. Y ahí entra lo de los agujeros negros, lo de la antimateria, que si explota ese gramo de antimateria que está en un lugar en Europa, nos chupa a todos y se acaba el mundo. O sea, una cosa tremenda. Pero me llamó mucho la atención lo que se le llama la partícula de Dios. Y me puse a investigar sobre eso, y realmente no se llama así científicamente. Creo que se llama el bosón de no sé qué apellido de qué científico, pero decidieron llamarle la partícula de Dios porque sacaron un libro referente y sonaba más atractivo llamarle la partícula de Dios a llamarle el bosón. Es como ahora algo nuevo, que es más pequeñito que un electrón, que un protón, todo eso. Y luego pues llegaron a eso, y un científico decía, no nos gusta llamarle la partícula de Dios,
pero es más coloquial expresarnos. Ahora, ¿qué es esa partícula de Dios? Es lo más chiquito de lo más chiquitos. Nosotros en secundaria, los que tuvimos la bendición de llegar a ese punto de estudio, o prepa, o estudios superiores, pues aprendimos que pues todo está formado por partículas, y que las partículas están formadas por electrones, protones, neutrones, que son las partículas más pequeñas que nosotros pues habíamos entendido y que nos enseñaban. Pero ahora ya han llegado al punto de estudiar qué forma un electrón. Y ahí entra lo de la partícula de Dios, y ahí entra lo de las cuerdas, la ley de las cuerdas. Y estaban diciendo, y estaba yo viendo y entendiendo. Digo, busqué algo que pudiera yo entender, porque yo de astrofísica y de física sé lo que sé de japonés, nada. Entonces, pues me ponía a leer un poco, y esta persona decía, bueno, la ley de las cuerdas no es otra cosa más que lo que tú ves, por ejemplo, un electrón, las cositas más pequeñitas que forman, por ejemplo, este podio o este púlpito, que está formado por muchas partículas, y esa partícula está formada por electrones, protones, neutrones. Pues ellos buscaron encontrar ¿qué es un electrón? Y dice, lo que tú ves como un puntito en los libros, pues realmente no es un puntito. Entonces, ¿qué es? Es que es energía moviéndose. O sea, un electrón es pura energía, girando, a una velocidad, a una frecuencia tremenda. Y luego otra cuerda. Entonces está girando como si fuera una cuerda, y luego otra, y luego otra, y luego otra, y ya todas juntas van formando la partícula y van formando lo que tan sólido o vapor puede ser, pero al final todo está existiendo. Entonces yo me puse a meditar, yo no puedo ver, escucha bien, ya cuando estás en esto de vivir para Dios, de guiar a un pueblo, y sobre todo de conocer a tu Dios que te redimió, es inevitable. Yo no puedo ver la vida sin la Biblia. Todo lo paso a través del lente de la Biblia, todo. Busco ser cristocéntrico y bíblico siempre. Mis opiniones, mis posturas, mis acciones, las llevo y las derivo de la Biblia. Y si no es de la Biblia, entonces cuidado, o sea, yo mismo estoy vigilando, y así debe de ser tu vida. Todo tiene que ser visto de la Biblia, y así debe de ser, porque es la única manera de tener éxito. Y cuando yo me ponía a pensar de todo eso, de lo microscópico, de lo pequeñito que no podemos entender, estamos hablando de que el ser humano quiere entender lo que Dios desde que creó el universo lo estableció ya. Y ahorita que estábamos en la adoración, meditaba sobre estas notas que les iba a dar, les estoy dando, y el Señor va a permitir, eso lo trajo Dios a mi corazón, que todo ser humano que le da esa capacidad para entender este nivel de ciencia, que no todos lo entendemos, pero sí todo ser humano va a llegar a comprender que todo procede de Dios. Como estos científicos que dicen, pues se llama la partícula de Dios, pero nos choca decir que es de Dios. Preferimos decir esto y darle un nombre. Todos van a llegar a ese punto, a reconocer que todo procede de Dios. Tristemente, aún sabiendo que procede de Dios, se van a rebelar ante esa verdad. Se van a poner rebeldes ante eso. Pero aquel que abrace el entendimiento de que todo procede de Dios, va a tener éxito y bendición en su vida. Aun cuando nosotros seamos gente, desde el punto de vista de los científicos o a nivel de los científicos, gente sencilla que no entendemos eso, pero podemos comprender al Creador y su creación y disfrutar la bendición. Pero ese punto de cómo ya hablan de entender esas partículas, de que lo que vemos plasmado en un libro o en una imagen es energía vibrante que está allí a unas frecuencias tremendas y que se unen.
y que eso toda forma lo que es lo natural y que ahora es más real para ellos que lo que vemos. Y ellos tienen, fíjate, los científicos serán ateos, muchos de ellos, pero tienen fe, entre comillas, creen, confían en lo que conocen, más que un cristiano en la propia Biblia. Pero si nosotros podemos creer lo que la Biblia dice, nosotros podemos influir en el mundo natural, ese es el punto al que voy, en el que vivimos, que se está moviendo y que está existiendo por el poder de Dios. Hoy les estoy hablando del reino de la fe, cómo movernos en ese reino, en que el ser humano está buscando entender de qué está hecho el mundo. Y Dios nos ha dado las respuestas en la palabra de Dios siempre. Y ahora nosotros lo que Dios quiere es que a través de entender de ese poder, podamos tener ese poder para influir y transformar las cosas que están en nuestra vida. Entonces, Dios nos llamó a ir más allá de lo que los científicos están tratando de entender. Nosotros tenemos la bendición como sus hijos e hijas de comprender el poder, escucha bien, que influye en lo que ellos le llaman la ley de las cuerdas. Y ahora puedo yo entender lo que el pastor David Yonggi Cho decía sobre la cuarta dimensión, que por cierto, si no lo sabían, ya está en el cielo. Hace como un par de meses o 3 meses ya David Yonggi Cho ya está en el cielo. Hizo mucha chamba aquí y ahora está disfrutando. Entonces, estamos hablando de que Dios nos llamó a tener influencia, a dominar sobre este mundo, tan solo con la fe. ¿No te mueve eso? Con la pura fe podemos ir y establecer el reino y cambiar y transformar. Si nosotros no conocemos cómo funciona, cómo opera el reino de Dios, no podemos traer transformación a nuestra vida. Cuando una persona, escucha bien, aquí anoté algo, cuando una persona en su corazón, en su espíritu, tiene revelación del reino de los cielos, ese reino que Jesús trajo acá a la tierra, sí o sí va a haber 3 cosas en su medio, en su vida y en los de que lo rodea. 3 cosas seguras va a haber. Va a haber, experimentar transformación, va a experimentar y ver y traer avance e incremento. Esas 3 cosas son la evidencia del reino de Dios en tu vida. Si el reino de Dios en tu vida está operando, entonces Dios quiere que sea medible su obra. ¿Sí? No que la califiquemos, porque nosotros no podemos juzgar la obra de Dios, la podemos disfrutar, pero sí quiere que sea palpable, a eso me refiero con medible. Y la obra de Dios en nuestra vida tiene que evidenciarse por incremento, por avance y por transformación. Si hay transformación, si hay avance y si hay incremento, entonces el reino de los cielos está operando en tu vida. Si tú no ves esas 3 cosas, entonces tú necesitas moverte a entendimiento mayor para poder verlo. El Señor fue muy claro. El Señor habló y dijo que llegó el reino de los cielos. El reino se acercó. Y si el reino se acercó, es el reino de la transformación. Es el reino del avance. Es el reino del incremento. El reino de Dios está siempre activo. Está presente. Hebreos capítulo 12, versículo 28, nos habla de un reino, de ese reino, el que Jesús trajo a la tierra. Entonces, ¿qué es lo que trae el reino de los cielos y cómo hay evidencia de que el reino de los cielos está operando en tu vida? Número 1, no los escucho. Incremento o transformación, avance, incremento, transformación, avance, incremento, transformación, avance, incremento, transformación, avance,
incremento. Hebreos capítulo 12, versículo 28, dice así: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante esa gratitud sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Qué tremendo está este verso. Qué bárbaro. Habla del reino y de cómo operar en el reino y de cómo tener éxito en el reino. Primero que nada dice que el reino de Dios, el reino de los cielos, es un reino que nada lo mueve. Es un reino inconmovible, imposible de mover. Y si es imposible de mover, la semana pasada estudiábamos sobre la economía de Dios. ¿Recuerdan ustedes? Hablábamos de la economía de Dios, de la economía del cielo, de cómo funcionaba, y aprendimos a cómo posicionarnos para orar. ¿Se acuerdan en la semana? Aprendimos a cómo posicionarnos para orar. Hay una economía en el reino de los cielos. Hay reglas, hay leyes. Y ese reino nada lo mueve. No lo mueven las pandemias, ni la actual, ni las que vendrán, porque no es que esté de pesimista, ni la estoy haciéndole al profeta, porque no soy profeta, pero van a venir más pandemias y con los años venideros, si Cristo no viene, peores que esta. Que esto fue nada más así, como dicen los chamacos, una embarradita nada más. Nada más. Van a venir más pandemias con los años. Van a venir crisis económicas fuertes a la tierra. Va a haber crisis. Y solo aquel que se mantenga por la fe, entendiendo y moviéndose en ese reino que nada lo mueve, va a mantenerse no a flote, encima y dominando sobre toda circunstancia. Si Jesús no viene, a esta generación nos faltan 40 o 50 años por vivir en la tierra. Y créeme que van a ser los años más desafiantes para esta generación. Va a ser muy desafiante porque les tenemos que preparar a nuestros hijos el terreno, por si Cristo no viene, porque nadie sabe cuándo va a venir, prepararles el terreno para que ellos tengan éxito e impacto más que nosotros. Dice aquí la Biblia que el reino de los cielos, este reino inconmovible que es el reino de los cielos, es eso, inconmovible, nada lo mueve, que cuando tú fluyes y vives bajo el amparo de ese reino, nada te va a tocar, nada te va a afectar, aunque vivimos en este mundo caído, con afectaciones por el pecado, tú vas a tener victoria siempre, vas a poder tener éxito encima de toda circunstancia. Pero fíjate lo que enseña aquí, qué tremendo es. Mucha gente no logra comprender la importancia de ese reino que aparte cuando aceptas a Jesús, ese reino está en ti. Si tú ya aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, el reino de los cielos está en ti. Porque Jesús está en ti. Y tú lo liberas por medio de la fe, con tus palabras, con tus oraciones, con tus acciones, con tus proclamaciones, con tus decretos. Liberas y haces que ese mundo que los científicos tratan de entender, tú haces que opere. Y es a través de la fe, de moverte en ese reino, que nosotros transformamos en el nombre de Jesús cualquier situación que no esté en la voluntad de Dios. Entonces Jesús nos trajo ese reino. Cuando Jesús vino, trajo su mundo, trajo su reino, y ese reino nos lo da a nosotros, nos da entendimiento para transformar lo que no es conforme a su voluntad. ¿Has visto esas imágenes en películas, en videos, donde presentan un escenario gris, caótico, de destrucción? ¿Han visto esas imágenes? Todo caído, muros caídos, todo destruido, muebles, edificios, sequía. Y de repente
como que pasara en los videos una bruma o una luz, y de repente conforme va avanzando esa luz, ¿qué va dejando de rastro? Va dejando belleza, va dejando edificadas las cosas, transformación y todo bonito, todo bien. Eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos comprender, que es por la fe que podemos traer el reino. Cuando lo establecemos, podemos traer la transformación a nuestras vidas y a nuestro medio. Es la transformación, y el reino de Dios siempre está avanzando, y cuando el reino de Dios está operando en tu vida, traes avance. Ahora, dice aquí el versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, fíjate, ese reino se recibe. Tú lo recibes con tu corazón. Jesús dijo: clamen que venga mi reino. ¿Sí o no lo enseñó en Mateo? Y dijo: clamen una cosa, que venga el reino. Y el reino se recibe. Ese reino inconmovible, que nada lo mueve, que no tiene que ver con política del mundo, que no lo afecta la economía del mundo, que no lo afectan las enfermedades ni las pandemias, es inconmovible. Es una economía que no tiene quiebra, que no tiene devaluación, que no tiene desempleo. Es allí ese punto. Yo quiero que juntos, como Expectativa 320, despertarte a eso, llevarte a eso, que tú digas: Dios me está hablando, que yo puedo transformar mi vida. Hay cosas que no te gustan, como a mí en mi medio, en mi vida, en mis circunstancias, pero sé que sí pueden ser transformadas. Que a lo mejor no va a ser instantáneo, pero sí puedo transformar cosas a mi alrededor, porque el poder de Dios allí está. Y luego dice que ese reino se recibe. Hay que recibirlo. Y cuando tú lo recibes, dice este versículo que sucede algo. Tienes tal entendimiento de lo que recibiste, que brota inmediatamente gratitud, agradecimiento por lo que te fue entregado. Entonces la gente, la gran mayoría de los cristianos viven vidas mediocres, por debajo de lo que Dios, de lo que es el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Sabes por qué? Porque ni siquiera se abren a comprender, pero ¿sabes qué? No es culpa del pueblo. En todo caso es responsabilidad de uno como pastor, el enseñar al pueblo que crean. Si yo quiero que crean una verdad ustedes, es mi obligación enseñárselas y reforzarla hasta que por el Espíritu Santo yo pueda comprender que ustedes están fuertes en esa área. Y cuando no se ha comprendido, el Espíritu Santo es el que da la pauta y se vuelve a predicar hasta que suceden las cosas. Y el reino se tiene que predicar, se tiene que estar predicando hasta que penetre a tu corazón y tú puedas empezar a recibirlo primero que nada. No, esto es mucho más allá, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, de comprender que Dios quiere hacer algo en tu vida. Pero cuando tú recibes esa revelación, agradeces lo que te fue dado, tienes un reino en tu corazón, que está siendo liberado, que vives en un ambiente espiritual que puede transformar, que puede traer avance y que puede traer incremento, crecimiento en donde tú estás. Luego dice, fíjate bien qué tremendo, ya una vez que tenemos esa gratitud, dice que esa gratitud nos sirve, nos es útil para servir a los propósitos de ese reino. Fíjate, primero revelación para recibir. Y una vez que recibes, tienes revelación de lo que recibiste. El moverte en el reino de los cielos trae transformación, trae
avance y trae incremento. Y cuando hablamos de incremento, estamos hablando de que las cosas se multipliquen en tu vida. Desde lo financiero y lo material, hasta que tu grupo de casa y tu red crezcan. A que donde tú pongas tu mano y tú puedas tener esa bendición. Hace años leí un libro sobre las finanzas, la clave de las finanzas, de Kenneth Hagin. Y ese libro comienza él hablando del rey, del toque de Midas. ¿Se acuerdan ustedes esa fábula? Del rey que quería que todo se le convirtiera en oro, al punto que cuando quería comer hasta las manzanas se le convertían en oro y no podía comer y necesitaba que alguien le diera de comer, y entonces allí lleva una enseñanza a la fábula, ¿verdad? De que quieres todo, pero al final no le fue en nuestro término bendición. ¿Por qué? Porque después tanta ambición perdió eso. Pero el punto de este profeta, Kenneth Hagin, era decir que en el reino de Dios lo que tocamos se vuelve bendición, se vuelve oro, cuando vivimos en las leyes del reino de Dios, del reino de los cielos. Entonces, estamos aprendiendo aquí, dice el verso 28, un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Qué tremendo está esto. No sé tú, pero yo sí estoy aprendiendo más. Ahora, y en Hebreos capítulo 1, por favor. Vamos a luchar mucho con esto, pero Hebreos capítulo 1, verso 1. Dice así, ese poder creativo, ese reino, cuando Jesús creó el universo, lo creó desde su reino, desde el reino de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Cuando Él creó, escuchen, no se distraigan, cuando Él creó el universo que conocemos, Él lo hizo desde la postura y de la posición de su reino. Desde allí Él liberó creación. Y dice el verso 1 de Hebreos 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Pero mira lo que dice que hizo el Hijo. El Hijo, por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién es el autor del universo? Jesús, lo está diciendo aquí la Biblia. El Hijo es el que hizo el universo. Jesús hizo el universo. ¿Dónde estaba Jesús? En el reino de Dios. Desde allí es como pudo traer a la existencia lo que hoy disfrutamos nosotros en lo natural. Entonces, ¿desde dónde traemos transformación, avance e incremento? Desde la postura espiritual de ese reino. Cuando tú y yo tenemos fe y nosotros podemos disfrutarlo, dice el 3, el cual, fíjate lo que habla del universo. Ahora ya cambia. Primero habla en el verso 2 y dice, el Hijo es el heredero, número 1. En el verso 2, el Hijo es el heredero de todo. Verso 2, segunda verdad, el Hijo es el que hizo el universo. Pero para el verso 3 comienza a hablar de qué es el universo. Y dice que el universo es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Sí?
Y aquí dice que Jesús es el resplandor de la gloria, pero manifiesta la gloria del universo, a eso me refiero. Dice, y la imagen misma de su sustancia. Y luego dice que Jesús, el Hijo, es el que sustenta todas las cosas. Entonces, todas las cosas están sustentadas con la palabra de su poder. Entonces, eso que hoy los científicos están llamando ese movimiento a velocidades indescriptibles y nanomicroscópicas de los electrones, existen porque Jesús lo habló y cobraron vida. Apenas los científicos están tratando de entender eso, cuando Dios le dio vida e hizo que operara y funcionara así eso. Ahora, ¿de qué nos sirve a nosotros eso? Entender que tú y yo en nuestra boca, por ser hijos e hijas de Dios, tenemos un poder tremendo en nuestros labios y que no hemos entendido nada. Y que entre más entienden, mira, me llama la atención estos científicos, y a los científicos les pasa como a mí, y yo creo que como a ti. Entre más sé, me doy cuenta que menos sé. Ellos llegan a un punto que descubren cosas y les surgen más preguntas y saben que no saben tanto de lo que por fin descubrieron, porque les surgieron cientos de preguntas. Y la verdad, ha de ser fascinante ser un científico, y más ser un científico cristiano. Ahora, hay una cuestión aquí. ¿Hay problema en ser cristiano y ser científico? No, al contrario. Dios te va a dar... A mí me gustaría ver que de aquí de la iglesia me salgan científicos, mis chavos, que sean científicos así, investigadores, y que sobrenaturalmente les lleguen millones de dólares en un laboratorio aquí en Papantla, haciendo pruebas de antimateria y no sé qué cosas, así como me hablan mis hijos, y hoy te estoy despertando un poco de eso. Pero todo puede suceder mientras todo esté orientado a la gloria de Dios. Tú puedes ser lo que Dios haya puesto en tu corazón que desees ser, siempre y cuando le des la gloria a Dios. Siempre y cuando le des la gloria a Dios. Entonces Jesús habló del reino. ¿Qué habló del reino? Vamos a dar una repasadita. ¿Cuántos están aprendiendo algo hoy? Tu boca es una constructora. Tu boca tiene poder. Tu boca transforma. Tu fe, moviéndote en ese reino, transforma, trae avance y trae incremento. Si hay algo, el reino de los cielos nunca está detenido, siempre se está moviendo. Y si tú sientes que estás atorado en tu vida, que se hizo nudo un problema, llama avance, declara avance, activa los ángeles para que avances en algo. Si tienes atorado un trámite y dices tú, es que ya se atoró en lo legal, en el banco, en la escuela, en una notaría, donde sea, en un hospital, no sé, hasta en el taller mecánico si quieres, habla avance, libera ese avance y verás lo que va a pasar. Cosas suceden sobrenaturales. Ahora, Jesús habló varias cosas de ese reino. Y dice aquí, vamos a quedarnos específicamente en el Evangelio de Mateo un rato a leer allí lo que Jesús habló. Estaba yo escuchando en lo que llegas a Mateo capítulo 3, verso 2. Estaba yo escuchando a Sid Roth hablar, y este hombre decía que él ha estado en servicios donde se está ministrando la palabra. Y dice que él vio que adelante de él tenía una mujer con el pelo completamente cano,
Canosa totalmente la mujer. Y dice que el pastor, el ministro que estaba en el púlpito ministrando, empezó a hablar palabra y el Espíritu Santo se empezó a mover. Y frente a sus ojos le empezó a cambiar el color del pelo a la mujer. Obviamente cambió de ser canoso, a ser, no sé, castaño, café, yo no sé. Imagínense, señores, lo que ahorrarían si tuvieran fe. Imagínate cuánto te cuesta el chocolate 37, el azul infierno 47, que luego se ponen. Entonces, ahorrarías mucho. Y esa mujer vio esa transformación. Y yo me estaba acordando, hay un libro que hace muchos años escribió un pastor que se llama Carlos Anacondia, y yo no sé por qué, pero me da tristeza ver esos hombres, en un buen sentido, siento raro en mi corazón, ver esos hombres que eran los hombres maduros, jóvenes, pero maduros al fin. Ahora ya los veo viejitos, porque yo no tenía manera de verlos, y Carlos Anacondia lo veía en fotos joven, ya se ven grandes, ya los vemos más, ahora es que los veo más en el cielo que aquí, casi como Yonggi Cho. Pero él habla de que en un servicio le dijo a la gente que pusieran la mano en el televisor. Y había una mujer que tenía un niño con síndrome de Down. Y que ella escuchó que dijo, pongan la mano frente al televisor. Y el niño levantó la mano y frente a la mamá, el niño sanó esa condición de Down al diseño divino, ¿sí? Al diseño divino, que algunos le llamarían entre comillas normal, ¿no? De la condición Down al diseño divino, a la voluntad de Dios. Y se transformó. ¿Cómo puede pasar eso? ¿Cómo puede suceder eso? Solo por el poder de Dios. Y puede suceder. Y Dios nos quiere usar. Acuérdate que esa es la generación de un avivamiento explosivo en el mundo. Pero solo los que vivan para Dios, solo los que tengan hambre de ese reino. Y Mateo capítulo 3, verso 2 dice, aquí vino obviamente Juan el Bautista, pero el Evangelio nos revela que Juan llegó diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese reino se manifiesta en los hombres y mujeres que viven en santidad. No hay hombre perfecto, no hay mujer perfecta, pero sí hay hombres arrepentidos y mujeres arrepentidas que reconocen su condición. ¿Sabes por qué? Fíjate, ¿por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios, dice la Biblia? Pero vemos la vida de David. Y la vida de David no era perfecta. Si tú te pones a ver la lista de regadas que dio en la vida, la primera que nos salta, ¿cuál es? El pecado con esta mujer, ¿no? Con Betsabé. Es lo primero que salta. Pero también te vas a dar cuenta que David falló mucho como papá. Falló mucho como padre, tuvo muchos errores. Y David era un hombre bastante impulsivo en sus acciones. ¿Y cómo es posible que un hombre así pueda tener ese punto de Dios que él diga que era un hombre conforme a su corazón? ¿Sabes por qué? Porque David, cuando veía una falla en su vida, se arrepentía inmediatamente y la corregía. Por eso él era un hombre y fue un hombre conforme al corazón de Dios, que le agradó a Dios, porque nadie es perfecto. Yo no soy perfecto, tú no eres perfecto, y no espero que seas perfecto. Si tú piensas que yo como pastor espero que seas perfecto, no. Sí espero que seas comprometido, entregado, servicial, eso sí, perfecto no.
pero sí que tengas un corazón conforme al de Dios, sí. Y solamente se puede tener cuando hay una reverencia sincera a Dios. Cuando dices, ¿sabes qué, Señor? Hasta aquí, la regué. No me había dado cuenta de lo que estaba haciendo, pero hoy me arrepiento, hasta aquí. Y David arreglaba las cosas con Dios pronto y no volvía a ese punto. Y dice aquí la Biblia que Juan el Bautista llegó diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Disfrutan del reino los que viven en una constante actitud de arrepentimiento ante Dios. Pero no son de los que se están dando golpes de pecho, no, sino gente que dice, Señor, esto está mal en mi vida, me acabo de dar cuenta, ¿sabes qué, Señor? A partir de aquí, no lo anuncias, solo lo haces tú y tu Dios. Los demás lo verán, lo testificarán, le darán gloria a Dios, pero es porque tú te comprometiste con el Señor. Ese reino ahorita está aquí, ahorita que estoy predicando, el reino de los cielos está ahorita aquí, listo para transformar ese reino, listo para traer avance en tu vida, listo para traer incremento. Solo tienes que creerlo. Jesús enseñó cómo tratar ese reino. Dice Mateo capítulo 6, verso 33, ya que estamos allí, les dije que nos íbamos a quedar un rato. Anímenme, ¿están aprendiendo algo? Hay un reino de poder, un reino que transforma lo que sea en tu vida. Y yo lo creo, hay transformación. Dice Mateo capítulo 6, 33, Jesús nos enseñó a cómo tratar ese reino, a cómo movernos en ese reino. Y lo primero que nos enseña es que este reino, como lo leíamos en Hebreos, se debe buscar de todo corazón y se debe pagar el precio por ese mover celestial llamado reino de los cielos. Mateo capítulo 6, versículo 33, lo hemos leído siempre, pero ahora desde este punto de vista nos debe de cambiar la vida. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que necesitas en tu vida, ahí le estoy parafraseando, serán añadidas. Ese es el detalle, y no me voy a meter mucho en eso, pero una de las cosas que los cristianos fallamos es que nos afanamos, somos diligentes en todas las cosas, pero no somos diligentes en la palabra de Dios y en el reino de Dios. Si tú y yo fuéramos diligentes en el reino, otra cosa sería. Hace unos días, y voy a hacer aquí una pausa, no sé por dónde se va a ir la plática este día, de repente estaba yo leyendo Proverbios capítulo 10, y uno tiene necesidades personales que uno quiere ver a Dios moverse. Ay, esta tabla ya me tiene ahí. Bueno, ahora voy a ir para acá. Nomás que me gusta mucho de este lado pararme, pero bueno. Entonces me puse a pensar en el poder de la diligencia. No sé si algún día te voy a predicar pronto de la diligencia. En algún momento te voy a predicar. Pero me puse a estudiar sobre la diligencia porque estaba yo leyendo. Recuerda que en mis tiempos con Dios, aunque el devocional no lo marque, yo empiezo con un salmo. Y estaba yo en Salmos y luego me pasé a Proverbios. Y me fui, mira, ve conmigo a Proverbios 10, capítulo 4. Y tiene que ver con el reino. Tiene que ver con el reino. Porque estamos hablando de cómo tratar ese reino. El reino, nosotros tenemos una interacción con ese reino. Es por fe, sí. Pero aunque es espiritual, todo nuestro ser interactúa para que ese reino se manifieste. Aunque es espiritual el reino de los cielos, es importante que todo nuestro ser esté rendido a Dios para que el reino se manifieste. ¿Sí me estoy explicando? Y fui a Proverbios capítulo 10, versículo 4.
Y leí esto que dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Y dije yo, fíjate, me ponía yo a pensar, estoy haciendo una pausa, un paréntesis aquí, decía yo, ay Señor, ¿cómo nosotros, otra vez esta tabla, decía, yo me pongo a pensar que a veces esperamos, bendíceme Dios, quiero ver tu poder Dios, y parece como que le exigimos a Dios. Soy la que vino ahorita, decía, ¿cuántos quieren ver lo bueno en sus casas? ¿Cuántos quieren ver riqueza? ¿Cuántos quieren ver esto? Y todos cuando nos preguntan, pues claro que queremos eso, pero no queremos pagar el precio. Jesús dijo en Mateo 6:33, busca el reino de Dios y su justicia y todo se ha añadido. Puso el verbo de acción buscar. Y reclamamos con nuestra boca el reino. Y decimos, por mi palabra el reino se establece. Pero muchas cosas, si van a transformarse, va a ser porque pusimos acción. Y dice aquí, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Y decía yo, Señor, uno quiere riquezas en la vida en todo sentido, aún materiales, pero aquí está diciendo que hay que chambearle. Y mucha gente no quiere trabajar. Y cuando digo, primero es trabajar y luego es trabajar por lo que quieres. ¿Qué es lo que estás buscando en tu vida? Eso busca. Hasta que lo consigas en el poder de Dios. Y yo me pongo solito conforme Dios me va guiando y me empecé a buscar, y no me voy a poner a citarles todos los versículos que Dios trajo a mi corazón y hice notas en mi Biblia, pero sí busqué quién es una persona diligente, y tiene que ver eso con el reino. Dice que una persona diligente es alguien que pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia. Todo eso, si tú dices yo soy diligente, es porque le pones interés, le pones esmero, le pones rapidez, le pones eficacia a la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o un encargo. Entonces la persona diligente no duerme, no se chiquea, no se apapacha, sino que le pone todo lo que tiene, da todo lo que tiene para conseguir lo que se le puso enfrente. Y si lo que se pone enfrente es una bendición, va a ir por ella, va a orar, va a declarar, pero va a trabajar hasta que la consiga. No va a parar hasta traerla. Y así es con el reino. Si tú no trabajas, es por fe, pero hay que tratar el reino. Y dice aquí que hay que buscarlo primeramente a Él. Y dice Mateo capítulo 13, acompáñame allí. Entonces, ahora hay que entrarle con diligencia a ese reino. ¿Cuántos de mis intercesores, no levanten la mano, saben que ayunamos de martes a miércoles y no están ayunando? Solamente están cumpliendo, conectándose, pero no están ayunando. No van a ver ese mover en su vida, porque hay que ser diligente en aquellas cosas que Dios te pone enfrente. La diligencia es poderosa porque trae riquezas. Mateo capítulo 13, por favor. Déjenme llegar, por favor. Mateo capítulo 13, versículo 33 dice así: el reino de los cielos, y quiero leer esto aquí, dice, es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Fíjate, aquí habla de perseverancia. En la Biblia, tú vas a encontrar en la mayor
en la totalidad de la Biblia, con excepción de este pasaje, la levadura es sinónimo de pecado. Y Jesús siempre advirtió que tuviéramos cuidado, le enseñó a sus discípulos, que tuviéramos cuidado de la levadura de los fariseos, del pecado, de la actitud de los fariseos. Mas en esta parábola, la levadura no la utiliza en un sentido negativo, sino que Jesús la usa en un sentido positivo. Ahora, dice aquí, otra vez, leemos en el 33, y dice, el reino de los cielos es semejante. Ahora, fíjate cómo es maravilloso nuestro Dios. Ahora, díganme ustedes, ¿para qué sirve la levadura cuando hacen pan ustedes? ¿Para qué? Para que crezca, ¿verdad? ¿Pero cuál es el término? Para que suba. Nosotros en Papantla decimos para que suba. Y luego dicen, ay, no subió el pan, me quedó bien rico, pero no subió. Y luego hay creencias, ¿verdad? Que si estaban de mal humor, que si hacía frío, y yo creo que más que a veces será la temperatura, no el mal humor del esposo o del vecino. Yo creo que a lo mejor es temperatura un poquito, sí. Pero la levadura sirve, ¿para qué? Para incremento, en el sentido del pan. Y Jesús dijo aquí, y lo voy a parafrasear, dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina. Agarró 3 montones de masa y la metió. Y dice que la escondió esas 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado, hasta que la levadura tocó cada aspecto de la masa y hubo evidencia. ¿Y cuál es la evidencia? Cuando hacemos, sube el pan. ¿Sí? Esto, la levadura funcionó. Dice la Biblia que el reino de los cielos es como la levadura que leuda, que impregna toda la masa. Entonces, Jesús nos enseña que debemos de ser diligentes hasta que el reino toque toda área de nuestra vida. Tenemos que verlo, el reino, en las finanzas, pero en la crianza de los hijos, pero en la casa y en nuestro grupo de casa y en nuestro servicio, moviendo. ¿Y cómo lo vamos a evidenciar que está el reino allí? Por transformación, por avance y por incremento. Y cuando no veamos eso, entonces hay que analizar qué está fallando en nuestra fe para que ese reino se active. ¿Sí? Mateo capítulo 16, vamos a comenzar a terminar. Mateo capítulo 16, versículo 19, dice así: y a ti te daré, está hablando aquí el Señor, te daré las llaves del reino de los cielos. Fíjate, no nada más nos da un reino inconmovible, nos introduce a ese reino por fe al nacer de nuevo, sino que nos da las llaves para liberar las bendiciones de ese reino. Dice aquí, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares, todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en los cielos, y todo lo que desates, lo que liberes en la tierra será desatado en los cielos. Liberas transformación, sucede. Liberas avance, sucede. Liberas incremento. Por eso te digo, libera, porque te entregaron la autoridad del reino, la autoridad de liberar las bendiciones de ese reino. Por eso puedo yo creer que un día tendremos servicios en donde los que tienen canas verán su pelo teñido. Nada más ve pensando qué color quieres. Yo he visto cómo testifican hombres de pérdidas. Hay gente que llega con sobrepeso mórbido, 40, 50, 60 kilos de más. Y frente a la gente, esas personas pierden todos esos kilos.
¿Y dónde se va eso? Solo Dios sabe cómo opera. Pero ese es el poder del reino de Dios. Afectar lo natural para que la voluntad de Dios se establezca. En ese reino Dios nos dio autoridad. En ese reino, dice aquí, 1 Corintios 4:20, y con eso vamos a comenzar a terminar. Creo que lo que Dios habló está dicho por este día. 1 Corintios capítulo 4, verso 20. Estamos hablando de un poder tremendo en nosotros. 1 Corintios capítulo 4, verso 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras. El reino de Dios se trata de poder. De poder. De eso se trata el reino. De poder. Del poder de Dios. Liberado. Para traer transformación, avance, incremento. Yo quiero que tú abras tu corazón ahorita. Y que traigas a tu corazón ahora. ¿Puedes cerrar tu Biblia y tu devocional? Por favor, quiero que se concentren. ¿Qué es lo que estás necesitando de Dios ahora? ¿Una sanidad? ¿Estás necesitando avance? ¿Estás necesitando un incremento en tus finanzas? ¿Estás necesitando transformación? Si lo que ves no te gusta, te trae dolor, no te agrada, si lo que vives no está en la voluntad de Dios, Él lo puede transformar. Él puede llevarte más allá. Él puede transformar. No hay otro Dios como tú, entre los dioses solo tú peleas por mí, tú peleas por mí. Vamos a declararlo de nuevo, dígalo usted. No hay otro Dios como tú, cántalo. Entre los dioses solo tú peleas por mí, tú peleas por mí. Ahora vamos a declarar así. En medio de la batalla, te alabamos. En medio de la batalla, te alabamos, Dios. En medio de la batalla, cántale. Te alabamos, en la batalla, te alabamos, En medio de la batalla, te alabamos. En medio de la batalla, te alabamos, Dios. En medio de la batalla, te alabamos. En medio de la batalla, reina Jehová. reina Jehová, Reina Jehová. reina Jehová. No hay otro Dios como tú, entre los dioses solo tú peleas por mí. Y no tú peleas, Tú peleas por mí. mi batalla, tú la peleas, decláralo. No hay otro Dios como tú. Entre los dioses solo tú peleas por mí. Tú peleas, Tú peleas por mí. una vez más, no hay otro Dios, dile. No hay otro Dios como tú. Entre los dioses solo tú peleas por mí. Tú peleas por mí.
alabamos Dios en medio de la batalla. Te alabamos en medio de la batalla. Te alabamos Dios en medio de la batalla. Te alabamos Dios en medio de la batalla. Te alabamos Dios en medio de la batalla. Te alabamos en medio de la batalla. Reina Jehová, Reina Jehová, Reina Jehová, Reina Jehová. Vamos a declararle nuestra confianza. Vamos a declarar lo siguiente. Vamos a decir a ti, escucha lo que vamos a decir. Confío en ti, estás en control. Ahí tienes la letra. Mi corazón no tiene temor. Quieto estaré porque tú eres Dios. Cántale. Jesús venció, Jesús venció. Cántale. Confío en ti, estás en control. Dile, mi corazón no tiene temor. Quieto estaré Porque porque tú eres Dios. una vez más. Jesús venció, Jesús venció. Confío en ti, estás en control. Pon tu mano en el corazón. No tienes temor, que tú estaré porque eres Dios. Jesús venció, Jesús confío en ti, estás en control. Mi corazón no tiene temor, que tú estaré porque eres Dios. Jesús venció, Jesús venció. Decláralo. Jesús venció, 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 Jesús venció. en medio de la batalla, te alabamos, en medio de la batalla, te alabamos Dios, en medio de la batalla, decláralo. Te alabamos en medio de la batalla. Te alabamos, En medio de la batalla, te alabamos en medio de la batalla, te alabamos Dios, en medio de la batalla. te alabamos, en medio de la batalla, Reina Jehová. Reina Jehová, Reina Jehová, Reina Jehová. Confío en ti, estás en control. La alabanza tiene poder. Corazón no tiene Lo que tú temor. declaras tiene poder. Estaré porque tú eres Dios. Vamos a declararlo. Jesús venció, Jesús venció. Confío en ti, estás en control. Mi corazón no tiene temor, que tú estaré. Porque tú eres Dios. Jesús venció. Ahora lo que sigue, escucha. Cancelo el temor con adoración, cantando se va la desesperación. Yo canto en victoria, yo canto en fe, y toda cadena está bajo mi tiro. Cancelo el temor, adoración, cantando se va la desesperación. Yo canto en victoria, yo danzo en fe, y toda Cadena está bajo mi Dilo. pies. Cancelo el cántalo, cántalo, cantando se va la desesperación. Yo canto en victoria, yo danzo en Y por la otra vez, dilo. cadena Cancelo el temor.